tardes. Buenas tardes. Eso. Ya se nos están durmiendo. Bueno, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Gloria, honra y alabanza a tu nombre. Te damos gracias, amado Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Pedimos, Señor, que seas tú en nosotros, que seas tú, Señor, quien habla en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues esperamos que haya pasado unas fiestas patrias, ¿verdad? Gozosos, llenos de pozole. Aquí nos la pasamos comiendo pozole 3 días. Hoy todavía había en el desayuno pozole. Y pues, bueno, pues fue un tiempo agradable. Tuvimos un tiempo de oración, un tiempo de convivencia, tiempo grato. Y pues bueno, vamos a la palabra de Dios. Todavía estamos festejando. Si alguien quiere pozole, pues ya se acabó en la mañana. Pero vamos a la palabra de Dios. Vamos ahí al Salmo 100. Salmo 100. Vamos a leer los versículos 4 y 5. ¿Estamos ahí? Sí. Bueno, pues espérenme un tantito. Salmo 100, 4 y 5. Dice la palabra de Dios: entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabad, bendecir su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Fíjate este salmo, nos dice: entren por sus puertas con acción de gracias. Entrar a la presencia del Señor con acción de gracias. ¿De qué tenemos que agradecer al Señor? ¿De qué debemos ser agradecidos con Dios? Hay tanto que agradecer. Tanto que agradecer. Estaba viendo hace unos días que mencionaba, ¿no?, que el 15 había habido un temblor en la mañana. Muy leve. Pero ya veía los comentarios y decían: es que es el mes de los temblores. Ya no es el mes patrio, es el mes de los temblores. No, nosotros damos gracias a Dios porque aunque la tierra sea removida, ¿verdad?, no temeremos, sabemos a dónde vamos, si es que el Señor nos llama. Y esto de entrar por sus puertas con acción de gracias, verdaderamente lo siento en el corazón. Muchas de las veces nosotros venimos a la presencia de Dios y sonriendo y diciendo que amamos y que agradecemos al Señor, pero nuestros corazones están deshechos, están viviendo otra situación. Hoy a esta predicación le he titulado Vergüenza bajo la mirada de Dios. Y es que ciertamente nosotros, aún conociendo de la palabra de Dios, todavía vamos caminando con vergüenza. Y eso es una estrategia que el enemigo ha ocupado. Y eso lo digo para todos los niveles. No crean que es solamente para los de la casa de restauración. No, para todos los niveles. La gente vive con vergüenza. De hecho, mucha gente se refugia en las congregaciones para tapar su vergüenza. Si no sienten gratitud, como nos dice el Salmo, si no sienten vergüenza. Y bueno, pues es como tratar de darle un calmante, un analgésico al alma. Muchas de las veces se refugia en la iglesia porque esperamos que la gente de la congregación sea más misericordiosa que la gente del mundo. Que tengan un poco de misericordia. Venimos tan cargados de vergüenza que a veces refugiarnos en una congregación, en una iglesia, a ver si ahí tienen tantita misericordia. Y nos decimos: reunámonos con acción de gracias, entremos a la presencia del Señor, a sus atrios. Y esta parte de entrar a los atrios, en algún momento vamos a dar una clase de lo que era el tabernáculo, ¿no? Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, o sea, la presencia de Dios. Y bueno, mucha gente todavía hoy se queda en el atrio, cuando ya podemos entrar a la presencia del lugar santísimo, a la presencia de Dios mismo. Y muchos se quedan en el atrio todavía porque tienen vergüenza. Ya no puede hacer nada el Señor, dice: ya te perdoné de todos tus pecados. En la cruz dijo: consumado es, eres libre de todo pecado. Pero no, yo todavía tengo vergüenza porque todavía me acuerdo de mis pecados. Y no entras a la presencia de Dios.
Y vamos por el mundo con vergüenza. Fíjate, estaba sacando un poco de información acerca de esto. ¿Cómo afecta la vergüenza nuestra vida? Según investigadores y estudiosos del tema, la vergüenza está relacionada con problemas de salud, incluyendo depresión, ansiedad, adicción, problemas alimenticios, bullying, suicidio, agresiones sexuales y todo tipo de violencia, incluyendo violencia familiar. Algunos síntomas de las personas que viven bajo el sentimiento de vergüenza, retraimiento. La vergüenza la vergüenza a largo plazo puede provocar que comiences a retraerte o evitar que participes en distintas situaciones sociales. Esto puede darse con tus amigos, trabajo, incluso hasta con tu familia, lo que al final compromete tus relaciones más importantes. O sea, una persona con vergüenza no le gusta relacionarse, muchas veces ni con la familia, se aparta. También, pues baja autoestima. A pesar de que la baja autoestima se puede considerar dentro de la causa de la vergüenza, no se descarta que también puede presentarse como consecuencia. El privarte de relacionarte, no poder expresarte y evaluarse negativamente a ti mismo puede tener efectos negativos en tu autoestima. Bueno, una persona con vergüenza pues tiene baja autoestima y va a traer consecuencias. Esto afecta muchísimo. Perfeccionismo. Hablamos del perfeccionismo como una consecuencia, porque al querer ser aceptado puede llevarte a tratar de realizar todo a la perfección, de tal manera que buscas agradar a los demás de forma excesiva. Esto, en su gran mayoría de las veces, no es posible, porque esto puede causar frustración y caer en un círculo vicioso y al mismo tiempo generar sentimientos negativos hacia tu persona. Nada más la vergüenza también lleva esto. Falta de habilidades sociales, la ansiedad, falta de progreso. Imagínate todo lo que lleva la vergüenza. Y muchos cristianos van caminando con vergüenza, Dios nos creó en libertad, nos dio autoridad y ha querido ver a sus hijos en libertad, con gozo y disfrutar de la oportunidad de vivir. Sin embargo, los seres humanos viven vidas de temor, de desconfianza. Tenemos temor de que alguien pueda descubrir los secretos más ocultos de cosas tan vergonzosas que vivimos o cometimos. O sea, el ser humano vive con vergüenza y puede ir a la presencia de Dios y Dios dice te perdono, pero él todavía va cargando su costal de vergüenza y esto hace mucho daño. Imagínate en el matrimonio, ¿no? Se entiende que este es un lugar importante. El matrimonio debería de ser, es un pacto que es para toda la vida, donde ahora los dos pueden abrir sus corazones. En el noviazgo, en el enamoramiento. Hace unos días nos daban un tema sobre el noviazgo, la amistad y el noviazgo, ¿no? Y aprendimos muchas cosas y se hablaba de esta parte de la confianza. Y poder confiarle a una persona parte de tu vida, aquellas cosas que has vivido en la familia, en la infancia, aquellos secretos, pues se ve a la otra persona como el héroe, ¿no? De los dos lados. Pero en el matrimonio todavía hay confianza en los primeros tiempos. Se confían tantas cosas. Y fíjate que a mí me gustaban los frijoles con longaniza y machucados y todas esas cosas, ¿no? Pero ya empezar a hablar de cosas más secretas es algo muy importante. El problema es cuando en el matrimonio se ocupan esas cosas como herramienta para destruirse. Y hace tanto daño. Y lo que podía ser una bendición, ahora se convierte en un campo de batalla. Todos contra todos. Entonces esta persona que abrió su corazón es casi seguro que no lo va a volver a abrir con nadie. Y ahora todo esto se vuelve una vergüenza. En la clase de heridas del alma
bueno, los que han estado en la clase de heridas del alma, pues saben que se tiene que hablar acerca de las cosas que nos han afectado durante la infancia. Si viviste el rechazo de tu padre, si viviste el rechazo de tu madre, si no fuiste planeado. Muchas de las veces los padres cometen el error de decirle a los hijos, es que tú no fuiste planeado, es que no queríamos que nacieras, y esto provoca heridas en los hijos, y a veces son cosas que ellos van guardando, pero en algún momento en la clase de heridas del alma alguien lo saca y dice, pues yo no fui planeado, a mí no me planearon y pues fui una casualidad, y cosas así de este tipo. Entonces empiezan a hablar las cosas y los compañeros, ¿verdad? Ya después de la clase se enojan y empiezan a sacar lo que se comentó en una clase de sanidad. Y la persona queda con vergüenza. ¿Para qué lo dije? ¿Para qué lo hablé? Estaba recordando de un amigo que yo era estudiante del Instituto Bíblico, y este amigo me comentó algo que había pasado en su vida, algo que a él le ocasionaba vergüenza. Entonces él había tenido la confianza de platicármelo, y yo le invité a que lo platicara con su pastor. Él era cristiano, pues le dije, ve y platícalo con tu pastor, o sea, él te va a ayudar, él te va a mostrar ese amor. Entonces esta parte él la empezó a meditar, y pues le daba vergüenza platicarlo, o sea, tuvo la confianza de platicarlo conmigo, pero decir, ¿cómo lo voy a expresar con otra persona? Finalmente se animó, y bueno, pues fue a ver a su pastor y le platicó, oiga pastor, pues fíjese que tengo este problema y me causa vergüenza porque es una lucha, y empezó a decirle la situación, y el pastor le habló a su esposa y oraron por él, y me comentó que hasta hicieron ahí todo un rito para ayudarle, un rito de liberación. Qué impresionante esta parte. Finalmente él busca, o sea, la liberación de esta situación. El siguiente domingo él llega a la congregación, y toda la congregación ya sabe lo que él había dicho al pastor. ¿Puedes imaginarte lo que se siente? Que algo que tú hayas comentado, de repente ya todos lo saben, algo que era muy secreto, algo que era muy importante para ti, ya quedó expuesto. Este jovenazo no quería saber nada de Dios, nada de los cristianos, nada de pastores, nada de la iglesia, y caminaba con mucha vergüenza. Y ahora te imaginas cómo iba a llegar a la congregación cuando todos sabían su situación. Entonces caminar con vergüenza es algo que es muy doloroso, y muchas de las veces vamos caminando aún dentro de la congregación con tanta vergüenza. Y entonces, ¿qué sirve o qué sentido tiene el que seas cristiano? Solamente el ponerte una máscara sonriendo. Ahora ya venden cubrebocas con una sonrisa, ¿no? Soy feliz, pero con toda tu vergüenza. Y muchas de las veces ocultando que no se vaya a salir algo de lo que yo he hecho, no vaya a salir a la luz algo de lo que yo tanto he ocultado. Hay tantas cosas que he vivido, tantas cosas que he hecho, que me daría vergüenza que las supieran. Y es el ser cristiano es donde nos preguntamos, ¿qué sentido tiene todo esto? El Señor Jesucristo nos habla acerca de todo esto. Ahí en la palabra de Dios, déjame ver, Gálatas 5:15. ¿Ya estamos ahí? Amén. 5:15. Sí, por favor. Amén. Gálatas 5:15 dice, pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. O sea, el lugar de refugio, el lugar donde la iglesia, o sea, donde la persona debería tener la confianza para poder platicar, se vuelve un campo de batalla. Y se muerden unos a otros. Y Pablo está diciendo aquí, si se muerden unos a otros,
se van a consumir todos. La importancia que tiene el poder ver a mi hermano como parte de la iglesia. La Escritura nos enseña a caminar como hermanos, como hijos de Dios. El apóstol Santiago nos habla nos da un consejo, Santiago 5:16. Santiago 5:16 dice: confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero fíjate, aquí se confiesen sus ofensas unos a otros, confiesen sus pecados unos a otros. Y esta palabra, o sea, de confesar, es que tú abras tu corazón con alguien que te va a guiar, con alguien con el que tú puedas tener confianza. Abrir tu corazón. Y dice, y oren, porque esta es la importancia de la confesión. O lo que podemos entender de la consejería, que tú abras tu corazón y la otra persona tiene la responsabilidad de estar orando por ti. Bueno, ese es el consejo que nos da. Lo cierto es que dentro de la congregación, o sea, a veces la persona quiere saber todo de ti, ¿verdad? Para ir a platicarlo a los demás. Y cuando nos interesa enterarnos del chisme, ¿y qué dijo, no? A ver, platícamelo todo para orar por esa persona. No tienes interés de orar. Tienes interés de enterarte de todo lo que dice la otra persona. Y aquí el consejo que nos está diciendo en la palabra de Dios, ¿no? Confiesen sus ofensas unos a otros, o sea, sus pecados, y oren unos por otros para que sean sanados. Y esto es verdaderamente abrir el corazón. Esto es lo que en heridas del alma se da. Si tú estás viviendo esa situación, yo también he vivido esta situación. Tú has vivido, yo he vivido, hemos caminado en el mismo dolor, pero hoy tenemos un Dios que nos sana. Y lo que se dice en la clase, se queda en la clase. Y se empieza a orar. Y empezamos a entender por qué estamos pasando situaciones difíciles. Pero empezamos a orar unos por otros. Y es tan importante esta parte de la confesión. Muchas de las veces, esa vergüenza que has estado cargando, que has estado ocultando, no te deja caminar, no te deja confiar en el Señor. Pero es necesario liberarnos de todas estas situaciones. Te platiqué de este amigo que lamentablemente fue con la persona incorrecta. Y el pastor, yo creí que porque era pastor tenía la madurez para tratar ese asunto. Sin embargo, él lo comentó con toda la congregación. Imagínate algo que tú estás guardando y no lo quieres abrir y lo llevas oculto y bueno, finalmente te decides hablarlo y de repente pues el pastor ya se lo comentó a la congregación. Es algo doloroso y bueno, pues ahora la vergüenza era doble. Era algo tan doloroso. Y bueno, pues la vida cristiana muchas de las veces parece una competencia donde tienes que descalificar a tus hermanos. Y así solamente tú quedas como el bueno, como el vencedor. Pero hasta para esto Jesús, bueno, la palabra nos enseña que debemos tener cuidado. Primera de Corintios 10:12. Primera de Corintios 10:12. Amén. 10:12. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenga cuidado de no caer. O sea, nadie puede estar asegurado. Nadie puede decir es que yo no voy a caer. Y precisamente en esta parte es donde debemos tener misericordia unos por los otros. La gente se acerca a las congregaciones porque necesita encontrar paz, necesita encontrar tranquilidad, necesita encontrar un lugar donde pueda sacar todo lo que hay en su corazón. Y nosotros somos los instrumentos de Dios. Pero también tenemos que tener cuidado. No podemos menospreciar a ni uno porque no sea que también nosotros vayamos a caer. Fíjense, cuando analizamos la parte de pecado, todos estamos expuestos al pecado. Todos, sin excepción.
No porque sea el pastor, o no porque sea el superungido, porque sea el líder, porque sea quien sea, todos estamos expuestos a caer. Y este mundo ofrece tantas cosas que son tan atractivas para querernos salir de los principios de Dios. Y solamente es para la vergüenza. El enemigo de ahí se va a agarrar, saber cuáles son tus debilidades, cuáles son tus luchas. Estaba recordando un maestro del Instituto Bíblico. Él nos compartía que su mamá tenía unos canarios y él estaba jugando con una varita ahí con los canarios y de repente uno que se cae. Y el hermano lo ve y esto le decía, ¿sabes qué? Ayúdame con la tarea. Pues, no, ¿yo por qué te voy a ayudar? Le voy a decir a mi mamá que tú mataste el pajarito. No, yo te ayudo. Y le empezaba a ayudar. Oye, ve a traer esto. No, le digo a mi mamá que tú mataste el pajarito. Y con eso lo tuvo por mucho tiempo. O sea, ya era algo que él lo había hecho, ¿no? Pero ya era algo que él traía cargando por mucho tiempo. Y un día, ya lleno de enojo, ya lleno de decisión, va y le dice a su mamá, mamá, pues te acuerdas de esos canarios y que se murió uno, bueno, pues yo lo maté. Y la mamá le dice, sí, yo ya lo sabía. O sea, imagínate cuántas cosas hizo por su vergüenza. Es gracioso, pero así es el enemigo con nosotros. Muchas de las veces solamente te está recordando tu vergüenza para arrinconarte, para manipularte. Y tú, por no salir de ahí, con tal de que no lo sepan, haces todo lo que a él le agrada. Pero bueno, pero la vergüenza sigue ahí. Sí, no va a cambiar nada. Nosotros sabemos que debemos ponernos a cuentas con Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona, ya conociendo a Cristo, hace algo indebido? Todos estamos expuestos. Y cuando esa persona que hizo algo indebido, alguien la vio, bueno, pues se va a poner a cuentas con Dios. Pero de lo demás, va a tener temor de que se sepa. Va a tener temor de que salga a la luz. ¿Sí o no? Sabemos esa parte. Y por lo tanto, cuando veas a esa persona, no te vas a sentir con la libertad de decirle Dios te ama. Te vas a sentir avergonzado, avergonzada. ¿Qué se tiene que hacer ante una situación de ese tipo? ¿Cómo podemos enfrentar la situación? Los cristianos caminando con vergüenza, porque caminamos como hijos de Dios. Estamos bajo la sombra del Altísimo. Estamos bajo la mirada de Dios, pero muchas de las veces caminando con vergüenza. Muchas de las veces no hemos soltado la vergüenza. Muchas de las veces todavía vengo con mi costal y tengo temor de que salga a la luz. Y por lo tanto, es una vida de hipocresía. Esto es lo que Satanás hace de la iglesia. Pierdes todo tu valor, pierdes toda tu fuerza para enfrentar al enemigo. Vamos allá a 2 de Corintios. Segunda de Corintios. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 11. Amén. ¿Estamos ahí? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sí? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Antes se nos hacía creer que Satanás era un ser muy poderoso, casi lo ponían al nivel de Dios. Pero no se compara con Dios. Hoy cuando conoces de la palabra,
empiezas a conocer sus estrategias, sus mentiras, sabes que Él se ha hecho creer todopoderoso. Muchas veces le creímos, pero hoy a esas alturas ya no. Y hoy te dice la palabra que tú tienes que conocer cuáles son sus estrategias, cuáles son sus mañas, cuáles son sus formas de trabajo. Pero para que tú lo puedas hacer, tienes que estudiar la palabra de Dios. Cuando tú estudias la Biblia, te lleva a conocer las estrategias del enemigo, que las sigue aplicando y que le siguen funcionando. Le siguen funcionando. ¿Cuántos años lleva y le siguen funcionando? La gente sigue cayendo en lo mismo. ¿Qué hace? Te ofrece el pecado como una forma, ¿sí?, para disfrutar algo que no te puedes perder. Él te lo presenta así: no te lo puedes perder, disfrútalo, es tu última oportunidad. Mira, no va a haber otra oportunidad de estas. Mira, nadie lo va a saber. Y te lo pone en charola de plata. Esas son sus estrategias. Y le siguen funcionando. Y después, Él se encarga de que todo salga a la luz. Y te arrincona. Y te dice: ni te muevas, porque van a salir las cosas a la luz. Fíjate, es una estrategia que le funciona, que el ser humano cae y que tiene temor a que se descubra por la vergüenza a lo que pueda suceder. Esto es impresionante, pero los cristianos deberían de ser deberíamos hacer lo que hacen los boxeadores. Cuando le dicen quién va a ser su contrincante, lo empiezan a estudiar. Si tiene videos, mejor. Empieza a ver dónde están sus debilidades, empieza a ver dónde están sus fortalezas para poder atacar. Y cuando un cristiano se levanta y verdaderamente ve las cosas, se da cuenta de cuál es el plan, cuál es la maña que Él tiene para quererte derribar. Y entonces el que va a quedar derribado va a ser el enemigo. Por eso la palabra de Dios nos habla que para que Él no nos lleve ventaja, no debemos ignorar sus maquinaciones, no debemos ignorar sus estrategias. Y pues bueno, eso también lo hizo con Adán y con Eva. Van a ser como Dios. Rebélense y van a ser como Dios. Y después lo tenía en la vergüenza. Cuando Dios le habló a Adán, es que tuve miedo porque estaba desnudo. Ahora sentía vergüenza de estar en la presencia de Dios. Fíjate todo el daño que hace la vergüenza. Puedes estar en la presencia de Dios, puedes gozarte, deleitarte de la presencia de Dios, pero cuando sabes que has hecho caso al enemigo, ya tienes vergüenza de estar delante de Dios. Había un pastor que estaba liberando a una persona. Estaba orando por una liberación. Y iba a sacar el demonio de esta persona. Y el demonio le dijo: ¿tú me vas a sacar si no acabaste ni la primaria? ¿Crees que me puedes sacar? Fíjate, le dijo esto. Y este varón le dijo: porque tengo autoridad, porque soy hijo de Dios, por eso te puedo sacar, no por mis estudios. Y te sales en el nombre de Jesús. Y lo sacó. Él es mentiroso, el diablo es mentiroso, es padre de la mentira. Y él siempre va a ocupar sus estrategias en base a la mentira. ¿Qué es la vergüenza? Es un sentimiento, es una emoción que te hace sentir indigno, que te hace sentir desprecio por ti mismo, que te hace sentir devaluado. ¿Y por qué se puede dar estas situaciones? Puede ser porque alguien te rechazó, alguien hizo eso en tu vida, te mostró que tú no valías. Una persona que haya vivido el abuso sexual va cargando con esa vergüenza. Personas que no desarrollan su cuerpo o que desarrollan su cuerpo antes de tiempo van caminando con vergüenza. Recuerdo de un familiar la chica que
Era un día caluroso. Fíjate hasta dónde llega el enemigo, ¿no? Cómo esta parte de la vergüenza es tan fuerte. Un día caluroso y traía un chaleco para el frío. Y hacía tanto calor y le decía, quítate el chaleco, y me decía, no. Le digo, oye, hace mucho calor. Y me decía, no. O sea, ¿por qué no? Y empieza a llorar. Y dice, porque me da vergüenza. O sea, te estoy hablando de una adolescente, o sea, ¿vergüenza? ¿De qué? Y como tomaba clases de natación, dice, es que mis compañeros se burlan de mí, porque estaba desarrollando su cuerpo. Entonces era más fácil poner su chaleco y taparse, porque le habían enseñado que esto era algo vergonzoso. Puedes imaginarte cuántas personas caminan con tanta vergüenza. Algo que para ti podía ser una causa de risa, para una persona puede ser un trauma. Cargar esa vergüenza. Y no lo podía creer. ¿Cómo le explicas que eso es tan normal, que estás desarrollando? ¿Cómo le explicas a una persona que no debe sentir vergüenza de su cuerpo? ¿Cómo se lo explicas? Y digo, afortunadamente, iba pasando una mujer, pero muy bien arreglada, con un escote que casi se le salía ahí todos los atributos. Y le dice, ver, mira, aquella estaba enseñando y tú estás sufriendo por esa situación. Y nos reímos. Y le dije, de esto te tienes que reír. El enemigo quiere que muchas de las veces, o su intención es que tú sufras y que vivas la vergüenza. ¿Qué es lo que Dios ofrece para cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Muchas de las veces, aunque ya tenemos tiempo, en las cosas de Dios sentimos la vergüenza. Personas que se equivocaron y cayeron en pecado, y aun cuando Jesús las perdona, siguen caminando con la vergüenza. Donde quiera que van, sale de inmediato ese recuerdo y se sienten con vergüenza. Y cada uno sabe lo que ha vivido, cada uno sabe las cosas que han pasado. Cada uno sabe qué es lo que no quiere que salga a la luz. Y es tan fuerte, es tan doloroso tener que recordarlo. Imagínate aquello que estás guardando y que no quieres que nadie lo sepa. A veces he tenido, en cuanto a los jóvenes, ¿no? A los de la casa de restauración, muchas de las veces cuando quieren la consejería exponer algo y no, mejor no lo suelto, y bueno, sí, no, mejor nada más la mitad y a ver qué sale. Y siguen cargando la vergüenza. Perdón que pase el comercial. Voy a contar la historia de los dos monjes. Sí, sabes qué son monjes. Bueno, había dos monjes que tenían prohibido voltear a ver a una mujer. Incluso pues tocarla pues, era un pecado. Y esos monjes habían salido del monasterio y llegó el momento que tenían que regresar, pero tenían que cruzar un río. Y cuando iban a cruzar el río, precisamente una mujer también iba a cruzar el río, pero esta mujer estaba tan débil, iba tan cargada que no podía pasar el río. Ellos practicaban la misericordia, pero tenían prohibido voltear a ver a una mujer y tocarla. Bueno, pues te digo, es un pecado. Entonces uno de ellos agarró a la mujer y se le echó a la espalda y la cruzó al río. Imagínate qué pecado, ¿no? Cruza esta mujer y el otro monje no lo podía creer. O sea, ¿cómo te atreviste a verla, a tocarla? La cruzaste, la traías en tus espaldas. Y aquel monje iba callado, iba pensativo.
Y más adelante le dices que no lo puedo creer, ¿cómo rompiste esa regla? ¿Cómo es que cargaste a esa mujer? ¿Cómo la tocaste? Verdaderamente no tenías presente que era una regla. Y más adelante, y otra vez le vuelve a decir, y cada rato le dice, hasta que este monje le dice, lo hice por misericordia, pero a esa mujer yo la dejé cuando crucé el río, pero tú todavía la sigues cargando. Muchas de las veces nosotros venimos cargando todavía las cosas. Muchas de las veces tú vienes cargando la vergüenza todavía. O estás criticando a tu hermano. A lo mejor él ya lo soltó, él ya lo puso delante de Dios y tú todavía traes esas cosas. Y cuando hablamos de la vergüenza, Jesús sabe lo que es caminar en esta situación. Jesús sabe lo que sentimos cuando caminamos en vergüenza. Si tú quieres servir a Dios y vas con vergüenza, no le vas a servir al Señor. Vas a trabajar solamente tus emociones. Hay una situación en la palabra que está ahí en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 8. Vamos a leer los versículos del 1 al 11. Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. ¿Ya estamos ahí? Juan 8, del 1 al 11. Dice la palabra de Dios: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana, perdón, estoy leyendo desde... Sí, perdón, sí. Sí, perdón, sí. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. O sea, imagínate ahí a Jesús, ¿verdad? Con tanta gente ahí alrededor, dice que él estaba enseñando, versículo 3, entonces los escribas y los fariseos, o sea, los religiosos de la época, si los que conocían las escrituras, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. ¿Estaba Jesús solo? No. ¿Cuántas personas crees que había? Muchas. ¿Sí? Ve el versículo 4, dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. O sea, la cachamos, le caímos, la torcimos, o sea, torcida. Ahora sí tenemos toda la evidencia. En ese tiempo no había celulares, pero si no, le hubieran llevado hasta las fotos. ¿Sí? Ve esta palabra, dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, o sea, en la palabra de Dios, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Fíjate, conocían la palabra de Dios, estudiaban la palabra de Dios, que le dicen, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Tú qué dices? O sea, ahí dice la palabra. Usted es un hijo de Dios, usted verdaderamente dice que es el Mesías, ahí está la palabra. ¿Tú qué dices? Siguiente versículo. Dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, el primero que no tenga pecado, que lance la piedra contra ella. O sea, no puedo entender la palabra de Dios. O sea, Jesús viene porque es el Hijo de Dios, porque hemos violado sus mandamientos y ahora está una ley aquí y Él la está violando. O sea que como humanos se violan las leyes. ¿Sí te das cuenta?
O sea, ahí dice en la Biblia, le están diciendo los escribas y los fariseos, ahí está en la Biblia, a ver, ¿tú qué dices? Y ya venían con sus piedras, no creas que piedritas como las de las vías, no, rocones. O sea, la ley nos dice que apedreemos a tales mujeres. Jesús es Señor, Jesús es santo, y Él es amor y Él es misericordia. Y aquí está diciendo, ¿quién eres tú para señalarla? Porque si se cumpliera la ley, también tú ya estarías aniquilado. También tú ya estarías del otro lado. Porque dice la palabra de Dios, también decía, que si tuvieras un hijo borracho, un hijo desobediente, que también lo tenían que apedrear. Y también lo decía la ley. Pero es que eso no lo leemos, es que eso no lo entendemos. También decía la ley que alguien que no honrara a sus padres tenía que morir. Y Jesús está diciendo aquí, o sea, si verdaderamente quiere cumplir la ley, bueno, pues el que esté libre de pecado, pues que empiece. Imagínate al Señor Jesús. Yo cuando estaba estudiando este texto, o sea, hay muchas cosas que resaltan, ¿no? Dice ahí, versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Sí? Aquí ves al Señor de la misericordia. Bueno, hasta aquí leemos, nos dice que era un acto de adulterio. Yo no sé qué pasó con esta mujer, pero dice que había tantísima gente que la pudieron identificar. Ahora esta mujer era libre, no la mataron. Bueno, no sé, llegando a su casa, ¿qué pasaría, verdad, con su familia? No nos dice la Escritura más datos acerca de esta mujer. Pero imagínate el estar en ese lugar delante de una muchedumbre acusada de adulterio. ¿Cómo crees que estaba su corazón? Lleno de vergüenza. Y en algún momento, cuando ella decidió estar en este acto de adulterio, seguramente dijo, nadie se va a enterar. Seguramente pensó, es una oportunidad, una canita al aire. Pero ahora quedaba exhibida y quedaba con la vergüenza. Pero lo impresionante de todo esto es que el mismo Dios, el mismo Señor, le dijo, yo no te condeno, ni yo te condeno, vete y no peques más. La palabra pecado significa amartía en griego, que significa fallar en el objetivo. Y Jesús le está diciendo, no vuelvas a fallar en el objetivo. Tú no fuiste creada para eso, no cargues con vergüenza. ¿Te imaginas que esta mujer, después que el Señor la haya perdonado, que ella siga caminando con vergüenza? ¿Tendría sentido? Por supuesto que no. Y la podían señalar, sí, pero a mí me perdonó el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé cuánto tiempo la pudieron haber señalado, no sé cuánto tiempo pudieron hablar de ella, pero lo que sí creo es que esta mujer pudo haber visto la resurrección de Jesús y dijo, y Él me perdonó. Y ya no hay vergüenza más que cargar. Y es importante que nosotros como hijos de Dios nos liberemos de toda vergüenza. Salmo 3, versículos 3 y 4. Salmo 3, 3 y 4 dice, mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza.
Antes por la vergüenza ibas agachado, ibas mirando al piso, no querías darle la cara a nadie, pero hoy dice el Señor que te pongas de pie, porque eres el que levanta tu cabeza. Él es el que te dice, puedes mirar de frente porque yo te he perdonado. Y si no te basta solamente eso, pues vamos ahí a Isaías 61:7, te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Me agradó cómo dice ahí, dice, en vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia, y así en su tierra recibirá doble herencia, y su alegría será eterna. En vez de vergüenza, dice el Señor, mi pueblo recibirá doble porción. No puedes estar caminando ya con vergüenza. Tienes que entender lo que es la misericordia de Dios. Tienes que entender qué es el amor de Dios. Yo no sé cuántas personas, por tu pasado, por lo que hayas vivido, te van a gritar hipócrita. ¿Cuántas personas te van a burlar de ti? Pero si el Señor dice, mi pueblo, los míos, los que yo compré, van a recibir bendición. ¿Qué importa lo que la gente diga? Amén. Camina con la dignidad de un hijo de Dios. Olvídate de ese pasado vergonzoso. Y Sofonías 3:19, en el lenguaje, la Biblia del lenguaje actual me gustó como lo dice. He aquí, en aquel tiempo me ocuparé de todos tus opresores. Salvaré a la coja y recogeré a la desterrada. Y convertiré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra. Es lo que quiere hacer el Señor con nuestras vidas. El Señor te trajo para que vivieras de su amor, no para que te pusieras una máscara, no para que vinieras por un costal y siguieras cargando la vergüenza. El Señor te trajo porque tiene un lugar para ti. El Señor nos da un lugar de dignidad. Ponte de pie, por favor.